Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables por nuestros niños y niñas y sus familias. Pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Hoy compartiremos un fragmento de un lindo libro, se lo recomiendo, titulado Maía, por la escritora colombiana Gloria Cecilia Díaz y las ilustraciones de José Rosero, publicado por Babel Libros en el año 2010. Maía acariciaba con mucho cuidado el pelaje gris plateado de Yoda, su gata, tratando de no tocar lo que quedaba de su pata delantera derecha. Yoda maullaba y la mirada de sus preciosos ojos amarillos iba de su muñón vendado a Maía como si quisiera hablarle de su sufrimiento. «Te vas a aliviar», le decía Maía con dulzura. «Tu pata va a crecer de nuevo, ya verás». Entonces Yoda dejaba de maullar, como si las palabras de la niña le dieran confianza. Maía no quería acordarse de ese momento, pero las imágenes se le venían a la cabeza una y otra vez. Yoda atravesando la calle a toda velocidad, el carro que frenaba brutalmente, la señora que salía de su carro lívida y pálida, su padre que la soltaba de la mano para ir a socorrer a Yoda, y su grito y su huida al interior de la casa buscando los brazos de su mamá. Unas horas después del accidente, su papá, que se había llevado a Yoda a la clínica veterinaria, le dijo al volver que el doctor había tenido que amputar gran parte de la pata de la gata, pero que se curaría, que caminaría, cojeando sí, pero que volvería a caminar. Agregó también que Yoda debía quedarse unos días en la clínica. «Yoda no va a cojear porque su pata va a crecer», dijo Maía con firmeza. Los padres se miraron asombrados. «No, tesoro», le dijo su mamá. «Eso no es posible. Su pata no crecerá». «Claro que sí. Cuando cortan las ramas de las plantas, éstas vuelven a crecer», replicó Maía con rabia. «Pero Yoda no es una planta», le dijo su papá. «De ahora en adelante hay que aceptarla como es». Bien, bienvenidos a esta entrevista que nos va a ilustrar, nos va a contar experiencias que nos permitirán reflexionar sobre cómo nos aceptamos como somos y cómo aceptamos a los demás. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Recuerden que este programa está creado porque creemos profundamente en la necesidad de que escuela y familia trabajemos juntos para formar ambientes familiares y escolares para nuestros niños, niñas y jóvenes. Hoy esta emisión tiene dos invitados muy especiales. A Alba Lucía Reyes, creadora y líder de la Fundación Sergio Urrego, y al doctor Fidel Mauricio Ramírez, director de posgrados de la Facultad de Educación de la Universidad del Bosque y un líder en todos estos procesos de diversidad. Yo les quiero dar a Alba y a Fidel una cálida bienvenida y ante todo mi agradecimiento
por estar en este espacio construido para las familias y para las escuelas. Les agradezco enormemente, mi corazón con ustedes de gratitud, y bueno, quiero que hoy empecemos a conversar, empecemos a construir esos ambientes desde la experiencia y desde las prácticas de ustedes, que muy seguramente nos aportarán para que logremos concebir lo diverso, logremos realmente pasar del discurso a la acción, de una ley que se establece a una realidad y a una práctica de vida con la diversidad. Albita, muchísimas gracias por estar aquí. Fidel también, siempre bienvenido. Tú ya habías estado en este espacio compartiéndonos tus saberes y bueno, nuevamente aquí haciendo equipo. Y con Albita, primera vez, pero no será la única. Albita, bienvenida. Fidel, bienvenido. Si quieres saludar a nuestra audiencia. Hola a todos y todas, es maravilloso poder estar aquí en este espacio. Muchas gracias, Ruth, por invitarnos, por poder brindar este espacio para poder hablar con los padres de familia, con las familias, para tocar todos estos temas que sé que nos interesan a muchos y muchas, y que también tenemos muchas preguntas posiblemente que ojalá logremos acá pues poder dar claridad a esas preguntas que muy seguramente tienen las familias en general. Gracias, Albita. Muchísimas gracias, Ruth, por esta invitación, por la nueva posibilidad de estar en este espacio tan importante que llega a tantas y tantas familias a lo largo y ancho de América Latina y también a tantos maestros y maestras. Creo que para mí resulta bastante significativo podernos dirigir en esta mañana a estas personas y hablarles frente al tema de la diversidad y cómo afrontar la diversidad en nuestras instituciones educativas y en nuestras familias. Muchas gracias nuevamente. Bueno, a ustedes por aceptar esta invitación y bueno, yo los convoco a que empecemos a tener el provecho de esta experiencia de ustedes. Albita, una pregunta para iniciar. Desde esa experiencia vivida como madre, que lógicamente ha sido una impronta bastante, digamos, dolorosa, pero que también te ha permitido llegar a muchas personas para que descubran en sus ambientes esa necesidad por aceptación de la diversidad, esa necesidad porque se generen en los colegios y en otros espacios esa posibilidad de encontrarnos en ese tema y de poderlo dialogar. Quisiera pedirte, ¿qué le podemos decir al contexto familiar en cuanto a ese respeto a la diversidad, a la aceptación y al cambio, a ese discurso discriminatorio que desde las mismas familias en ocasiones promovemos y que, pues bueno, no lleva a consecuencias buenas en cuanto a que nuestros hijos parece que se escondieran? Bueno, Ruth, son varias cosas, o sea, hablar de las familias, hablar hacia el interior de cada hogar, es algo demasiado, digo yo, privado, cada uno es tan diferente, ¿sí? Pero en la generalidad, cuando nosotros hablamos de las familias diversas, de hablar de nuestros hijos diversos, es maravilloso cuando entendemos que son seres humanos como cualquier otra persona, cuando les quitamos las etiquetas, cuando los vemos como esos seres que por primera vez tuvimos en nuestros brazos. Yo siempre les digo a las mamás, a los papás, ¿ustedes recuerdan cuándo vieron la carita por primera vez de sus hijos y de sus hijas? ¿Recuerden ese instante cuando fue tan maravilloso haberles recibido en este mundo? Y yo creo que en ese instante puedo casi que decirte que la gran mayoría de las mamás les juramos a nuestros hijos amor y hacerlos muy felices, hacerles muy felices. Entonces, cuando hablamos de la diversidad, de la inclusión, de entender a nuestros hijos e hijas diversos, yo lo primero que digo es que no hay que entender que sean diferentes, lo que hay que entender es que sienten diferente, que se enamoraron por primera vez en algún momento y que recuerden cuándo se enamoraron ustedes por primera vez.
recuerden qué sentimiento tuvieron, recuerden qué fue lo que sucedió en ustedes. Entonces yo también les pregunto, ¿ustedes recuerdan cuándo empezaron a decir que son heterosexuales? ¿Recuerdan cuando ustedes empezaron a tener el sentimiento, ay, yo hoy soy heterosexual? Entonces yo les digo, es exactamente lo mismo. Cuando tus hijos te están hablando, te están diciendo que sienten diferente, es porque es así. Es porque sienten diferente, pero no dejan de ser tus hijos y tus hijas. No dejan de ser esos seres maravillosos que por primera vez recibiste en tus brazos. No dejan de ser aquellos seres maravillosos que tienen un proyecto de vida. No dejan de ser ellos y ellas, únicos e irrepetibles en el mundo, como tú, como yo, como Fidel, como cualquier persona que está aquí. Entonces yo siempre les digo a los papás, a las mamás, cuando nuestros hijos llegan por primera vez a nuestros hogares, muchas veces no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué pasa cuando tu hijo empieza a llorar, cuando tu hijo, no sé, te despierta a medianoche y empieza ese ser natural de empezar a pensar emotivamente qué le está pasando a mi bebé, ¿cierto? Porque no sabemos, ellos ni siquiera pueden hablarnos, ni siquiera pueden expresar sus sentimientos. Entonces es allí cuando empieza a despertar ese ser interior natural nuestro de poder amarles, de poderles decir, aquí estamos para apoyarte, aquí estoy yo para poderte brindar lo que tú necesites. Y finalmente terminamos aprendiendo muchas cosas. Ahora hablábamos hace un momento, no, las mamás y los papás no tenemos un manual debajo del brazo que nos diga nuestro hijo hay que educarlo de esta manera, nuestro hijo hay que educarlo. No. Y yo pienso que eso es lo que hay que retomar en las familias. Yo pienso que lo primero que hay que empezar a mirarles, y hoy que estamos en cuarentena, que estamos en nuestros hogares juntos y juntas, es empezar a pensar como familia. ¿Qué se nos ha perdido como familia realmente? ¿Qué es importante en nuestra familia? ¿Cómo es que realmente yo estoy haciendo feliz a mi hijo y a mi hija? ¿Realmente quiero que sean felices? ¿Realmente les estoy dejando ser ellos como seres humanos? ¿Realmente les hemos brindado el apoyo y esa comunicación que siempre ellos han esperado con amor? Hay muchas preguntas alrededor de cómo hablarle a los jóvenes. Hay muchas preguntas de hoy, cómo están viviendo los jóvenes. Y yo creería que si vamos a hablar de nuestros chicos y chicas que están viviendo una diversidad en sus hogares, es muy difícil. Es muy difícil porque sienten miedo, porque tienen mucho miedo de lo que está pasando fuera, de lo que puede pasar adentro. Sienten miedo de lo que escuchan todos los días, sienten miedo de lo que ven todos los días, estas violencias, estos mensajes de odio que nosotros esparcimos por redes sociales, esparcimos dentro de nuestra misma casa, porque a veces normalizamos mucho, inclusive el vocabulario, y normalizamos la forma despectiva en la cual hablamos de unos y otras. Entonces, ¿qué estará pensando tu hijo, tu hija, que siente diferente, que tiene una orientación sexual diferente? ¿Qué estará pensando al no encontrar con quién hablar, a quién decirle, mami, papi, yo siento diferente, soy una persona que muy seguramente es homosexual, que muy seguramente tiene una orientación sexual diferente, pero mamá, papá, soy tu hijo, soy tu hija, sigo siendo eso. Entonces, yo también les digo, y más nació por algún momento en el que una periodista me dijo que si no me daba pena decir que mi hijo era gay. Entonces, yo lo único que le pude decir en ese momento, porque me pareció muy dolorosa esa pregunta, decirle, yo no sé si tú crees que mi parto fue diferente al parto de las demás, porque fue exactamente lo mismo. El dolor fue exactamente igual. Entonces, es eso, como retomar como familia desde dónde venimos y qué es lo que realmente nos han coartado desde muy niños y muy jóvenes. ¿Realmente hemos sido felices desde siempre? ¿O hemos querido siempre imponer y sobreponer lo que somos en nuestros hijos?
Muchas veces también está ese ego, ¿no? El ego donde yo quiero trascender a través de mis hijos y mis hijas, ¿no? Si mi hijo no es médico, si mi hija no es así, si mi hija no es de esta manera, si no es de esta otra. Entonces, esto empieza por esa diversidad. Y es que la diversidad hay que entenderla desde la propia naturaleza. Eres único e irrepetible. Entonces, cuando empezamos a entender desde ahí, es que podríamos decirles a las familias, a los papás, a las mamás, esto no es algo, como dicen, de moda, ni es porque nuestros hijos quieran llevarnos la contraria, ni es porque nuestros hijos no quieran, no sé, ser lo que nosotros queremos que ellos sean. No, ellos siguen siendo esas personas maravillosas que hemos recibido desde el primer instante. Bien, Fidel, quisiera que complementaras. Hay 3 cosas importantísimas, Albita, que yo quiero aquí rescatar y que más adelante retomemos. Hay 3 cosas que retomo y es el principio del amor a nuestros hijos como la base fundamental, pero también del reconocimiento y del respeto, ¿sí? ¿Cómo en las familias realmente llegamos a que ese reconocimiento y ese respeto sea una vivencia? Porque entonces como papás queremos siempre estar indicando todo, siempre es como yo quiera. Lo que tú dices también es muy cierto. A veces, muchas veces queremos es lo que yo no logré que sea mi hijo y me proyecto en mi hijo y ese es el ego del que tú hablas, ¿sí? Entonces cuando yo me proyecto en mi hijo, no lo dejo ser a él, sino quiero verme a mí representado en él. Entonces quiero que lo retomemos, pero escuchemos a Fidel frente a este planteamiento. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera retomar lo que ya dijo Alba y frente a algunos elementos que a mí me llaman muchísimo la atención y que creo que son la fuente realmente del sufrimiento que tenemos como familias frente a aquellos momentos en que sentimos que nuestros hijos no se corresponden a aquello que esperamos, indistinta cuál sea la situación. El primero de ellos es las expectativas que como sociedad tenemos de los seres humanos y de lo que significa, ¿sí? Nuestros proyectos de vida, ¿sí? Creo que el COVID, y más que el COVID, las medidas sanitarias que se tomaron nos han llevado a los seres humanos a replantearnos muchas cosas, y una de ellas es el tema de los proyectos a largo plazo. ¿Qué significa ser exitoso? ¿Qué significa la felicidad? ¿Cuáles son las cosas realmente importantes en la vida cotidiana? Creo que hemos tenido varios momentos para reflexionar acerca de, oye, ¿por qué no me tomé ese café con aquellas personas que eran importantes o que son importantes en mi vida? Por irme a estar corriendo en el trabajo o estar haciendo otras cosas. Y hoy, cuando no lo puedo hacer, pues realmente siento que perdí una valiosa oportunidad. En ese orden de ideas, yo creo que es muy importante que retomemos el sentido de la vida. El sentido de la vida no está establecido por unos parámetros normativos, ¿sí? Ser exitoso no significa tener dinero, ser exitoso no significa escoger una carrera top dentro de las grandes que existen. Ser exitoso es poder desarrollarse plenamente desde aquello que nos permite ser felices, ¿sí? Y en ese orden de ideas, si tú eres feliz siendo artista, aunque tu familia muchas veces no acepta porque dicen eso es una vida que no les brinda estabilidad. Nada en la vida nos brinda estabilidad, pero lo que sí puede ser importante es sentirnos feliz con aquello que estamos haciendo. En ese orden de ideas es lo mismo con la vida afectivo-sexual. Pensamos que existe un modelo único y que es la norma, ¿sí? En este caso la heterosexualidad. Y cuando nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos no se corresponden con ese modelo, pensamos que fallamos como padres o que ellos fallaron como hijos. Pero realmente no existe ninguno de esos elementos porque no podemos dar por sentado que todos y todas son heterosexuales. Existen múltiples formas de manifestar la afectividad afectivo-sexual. Y en ese orden de ideas, lo que podemos siempre desear es que nuestros hijos, nuestras hijas sean felices en la medida en que logren desarrollarse y logren construir relaciones que los planifiquen. Lo importante no es su orientación sexual, lo importante es que lleguen a desarrollarse en plena y totalmente como personas
Además, la dimensión afectivo-sexual es apenas una de las múltiples dimensiones que existen. Entonces yo creo que es muy importante eso que nos señala Alba, y es, uno, abrirnos a otras posibilidades. Los seres humanos no somos hechos en masa, no somos una copia del otro, somos total y absolutamente diversos. Todos y cada uno de nosotros somos total y absolutamente diversos. Y esa diversidad es lo maravilloso en el mundo. Yo no imagino un mundo solamente de colores blancos o negros, no. Necesitamos los matices para que sea posible justamente, digamos, existir la pluralidad de la misma naturaleza. Entonces yo creo que eso es fundamental, que logremos aceptar esas diferencias en cualquiera de los niveles que he mencionado. Bien. Hay otro contexto que es crucial aquí, Albita y Fidel, y es el contexto escolar, ¿sí? Particularmente en el caso de Sergio, hay unas acciones del contexto escolar realmente desfavorables, nada beneficiosas, o sea, en eso tenemos que ser concisos y ciertos. Mi pregunta es, ¿cómo la escuela debe fortalecerse? Y pienso yo que lo tiene que hacer a pasos agigantados y rápidos. Estamos muy, muy atrasados con este tema, para lograr también poder proyectar esos cambios a las familias. Pero los contextos escolares tenemos una gran responsabilidad frente a este asunto de la diversidad, no solo para que sea una parte de un proyecto, una parte de una cátedra, sino que sea una vivencia en la realidad, o sea, que se represente en la institucionalidad escolar ese respeto a la diversidad, ¿sí? A la diversidad no solo en el manual, sino también en toda la vida cotidiana, en las acciones, como se piensan, cómo se planifican y cómo se implementan en las instituciones y en toda la vida. O sea, el contexto escolar es una vida social por excelencia. Entonces, ¿cómo fortalecernos desde la escuela para que estas acciones se fortalezcan y no sean desfavorables a esta diversidad que pretendemos? Bueno, sí, lamentablemente, tal vez el caso de Sergio mostró en parte lo que ya venía sucediendo en muchas escuelas, en muchos ámbitos escolares, y que hoy sigue sucediendo. O sea, no podemos decir o tapar el sol con un dedo. Y yo creo que hoy precisamente, o sea, necesariamente tenemos que hablar de lo que está sucediendo hoy en día, y es que ahora tenemos que hacer escuelas virtuales, ¿sí? Entonces, esto ha mostrado realmente las grandes falencias que tiene la educación en Colombia. Son muchas, muchísimas. Hoy me he preguntado muchas veces qué estará pasando con aquellos colegios donde no le permitían ir a un niño o a una niña con el uniforme que ella o él decidiera. ¿Qué estará pasando con aquellas escuelas donde por un piercing o por un tatuaje le han prohibido a los niños y a las niñas estar en sus escuelas, aprender? ¿Qué estará pasando con aquellos niños y niñas y jóvenes que han sido discriminados por muchas situaciones donde el colegio, por temas religiosos, por políticas, por manuales de convivencia que no cumplen con lo que cumple o con lo que debe cumplir de acuerdo a la ley 1620 del 2013, que es la ley de convivencia escolar? Hoy me pregunto, ¿será que estos niños, niñas y jóvenes hoy no pueden tampoco estar frente a una pantalla recibiendo su clase? No sé qué estará pasando en estos momentos, pero creo que es un momento muy claro de recapacitar cómo es que estamos manejando el modelo educativo en Colombia. Un modelo en donde no se ha pensado qué estará pasando con nuestros niños, niñas que están en un territorio aislados y sin internet, que no tienen un recurso para poder tener una tablet o un computador para poder llegar a una escuela virtual. ¿Qué estará pasando con los jóvenes que han sido discriminados por su orientación sexual, muchas veces desescolarizados en sus escuelas? ¿Cuántos niños, niñas y jóvenes han sido desescolarizados y no tienen el derecho a la educación en Colombia
hoy por temas de discriminación. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado. Siempre, digamos que ha sido muy importante para mí el que las personas sepan también que Colombia es uno de los países más garantes en leyes, en protecciones de derechos humanos, empezando por nuestra misma constitución política. Pero ¿qué está pasando en la realidad de los ámbitos escolares allá adentro? Yo creo que es hora de que estemos realmente armados de sabiduría para poder llevar una verdadera educación incluyente, una verdadera educación que respete al ser humano y que respete los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes en Colombia. Hoy puedo hacer un llamado a todos los docentes, a todas las personas que tienen a cargo esas vidas y que son vidas que tienen en las manos, que no son solamente unos niños que tienen ahí y ya, que no es solamente el deber ser de poder dictar una clase y ya, es que el deber ser de un maestro es acompañar a aquellas personitas que están casi que la gran mayoría de tiempo con ustedes como docentes, que los ven como ejemplo claro de cómo puedo ser yo. Recuerden que los primeros años de nuestra infancia, la primera educación que nosotros recibimos, ¿qué hacen los niños? Imitarnos. ¿Qué hacen las niñas? Imitarnos. ¿Qué ven en nosotros como reflejo? Esa es la primera educación en la que tenemos que pensar. Hay muchas leyes como la 1620, como la sentencia de Sergio, pero como tú muy bien lo decías, esto no puede ser solamente de un manual de convivencia. Esto tiene que ser una verdadera retrospección hacia el interior de cada uno y cada una como individuo social, apostándole a una transformación cultural. Y apostándole a esa transformación cultural es que nosotros tenemos que aprender de poder hablar hacia la libertad, hacia la inclusión, hacia el respeto por cada uno y cada una. Porque si nosotros no hablamos de la pluralidad que existe socialmente, nosotros no podríamos y estamos truncando los sueños y la libertad de cada uno y cada una. ¿Qué es lo primero que hacemos en nuestras escuelas? ¿Qué es lo que primero les decimos a nuestros niños? Y esto lo he venido aprendiendo a través de un programa que se llama, ustedes conocen Safe for Children, pero también he estado mirando muchísimo los errores que hemos cometido desde muy pequeños a nuestros niños en los ámbitos escolares. Cuando ellos apenas aprenden a gatear, aprenden a hablar, aprenden a explorar, aprenden a ser creativos, llegan a la escuela y lo primero que les decimos es: no puedes hablar, no puedes opinar. Si te estás saliendo de la norma del cuaderno, entonces no puedes salirte de la norma del cuaderno. No puedes ser creativo. No puedes estar abierto a ningún tipo de diversidad, porque ¿cómo? ¿Cierto? Aquí es lo que la norma dice, es lo que la política te dice, es lo que un maestro te empieza a prohibir. Entonces, ¿qué están pensando nuestros jóvenes hoy y nuestros niños y nuestras niñas? ¿Qué pueden pensar de un maestro que simplemente te corrige? No desde la sabiduría, sino desde su propia perspectiva, desde lo que él está pensando, desde sus propios prejuicios. Es que ahí también va el tema del ego, ¿no? Del maestro, de ese ser superior que siempre vemos, ¿cierto? La autoridad. Es la autoridad impuesta. ¿Y qué está pasando con nuestros jóvenes entonces? ¿Dónde está su desarrollo personal? El libre desarrollo personal. Ese libre derecho que dice nuestra Constitución. ¿Dónde está esa libertad? ¿Dónde está la libertad de dejarlos ser como personas? ¿En qué momento les preguntamos, tú por qué creaste este color? ¿Por qué colocaste este color? ¿Por qué dibujaste este niño con una falda? ¿Por qué dibujaste? ¿En qué momento les preguntamos el por qué? ¿Recuerdan? Es recordar la época del por qué. A veces también es el temor, ¿no? De no saber asumir frente a eso que es diferente, ¿cierto? Porque
yo estoy programado de otra manera. Entonces, frente a eso, bueno, y él me va a responder y yo qué le voy a decir, ¿cierto? A veces es el temor de poder abordar con asertividad el tema. Y eso pues nos invita a formarnos, creo, a estar en diálogo con otras perspectivas, a crear diálogos y conversatorios entre los maestros que nos permitan abrir los panoramas frente a algo que está ahí, que ha estado, porque no creo que sea algo que está vigente ahorita, que ha estado, pero que tal vez le hemos hecho la vista gorda, como decimos nosotros aquí, nos hemos hecho los de la vista gorda frente al tema, ¿sí? Porque como no lo conozco, no lo asumo, mejor no lo enfrento. Claro, es el temor a la educación en la pluralidad, que es lo que hablábamos. Es el temor bueno, creo que el caso de Sergio ha mostrado muchas cosas. Digamos que, ¿qué pasó con las personas que instigaron a mi hijo? Pues eso, que tenían mucho miedo de perder un trabajo, ¿sí? Mucho miedo de poder decir a una dirección no, o usted se está equivocando. Y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que pensar precisamente como maestros y como docentes, ¿qué está pasando? Yo permito dentro de mi aula que sea discriminada una persona. Para mí es más importante dictar una cátedra que, perdónenme, pero hoy los chicos y los jóvenes tienen un montón de cosas abiertas al mundo, donde muchas veces ya han aprendido mucho más hasta de una propia cátedra, lo digo hasta por la experiencia con mi hijo, que él investigaba muchísimas cosas en internet y podía inclusive argumentar una clase, ¿sí? Y argumentarle a un maestro. ¿Y qué es más importante para el maestro? ¿Dictar esa cátedra o hacer una guía? Porque muchas veces nos guiamos solamente por una guía y si cumplimos la guía está perfecto. Pero precisamente, ¿qué pasa con esos seres humanos, con esas personitas que están ahí, que nos pueden brindar inclusive muchísimo conocimiento? Muchísimo conocimiento. Entonces ahí es donde está el tema también, es que yo soy el que enseño, yo soy el que impongo, yo soy el que digo, pero tú tienes que quedarte callado o callada. Entonces, ¿por qué no volver a esa comunicación asertiva donde realmente les escuchemos? Es que no estamos dispuestos a escuchar. Y eso es lo que nos ha faltado muchísimo, escuchar verdaderamente. Si un niño o una niña quiere hablar, es porque es algo importante para él o para ella. No es un número más en la fila, no es un número más en tu lista, es una persona. Independientemente si no habla, independientemente si no es el más pilo o la más pila, si no es la personita o es la personita más encerradita, ¿por qué? Me interesa realmente el por qué esa personita no, de pronto no habla mucho, de pronto es más calladita, de pronto nunca, como que, entonces anulamos a estos niños, a estas niñas en clase, porque nos olvidamos de ellos y ellas, y no nos interesa porque son un número más en la lista. Bien, Fidel, y bueno, yo quiero escuchar porque tú has investigado esta situación en el contexto escolar, desde la investigación, desde el ser maestro, que también estuviste allí en el campo de la educación secundaria. Tú has visto qué ha pasado en el sistema escolar. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, son varios elementos que me parece importante retomar. El primero de ellos es la importancia de la profesionalización docente. ¿Qué significa esto? Los docentes somos profesionales en un área específica que es la pedagogía, y es la pedagogía más allá de la competencia en una disciplina determinada, es la posibilidad de acompañar a un niño, una niña, un joven, un adolescente en el proceso de aprender, es el proceso de aprendizaje. Y en ese orden de ideas, los maestros y maestras debemos ser personas que continuamente nos estamos actualizando. Yo no puedo entender, o más bien no debo aceptar, que un maestro se haya quedado con aquello que aprendió en la escuela normal o que aprendió en sus primeros años de pedagogía o posteriormente en algún posgrado, porque el conocimiento va cambiando. Ruth, tú sabes que el conocimiento todos los días cambia. De hecho, quienes trabajan e investigan sobre estos temas se atreven a señalar que cada 10 años
el conocimiento cambia total y absolutamente. De hecho, cuando muchos de nosotros estudiamos, nos enseñaron que el universo era infinito. Hoy en día sabemos que existen universos paralelos y desde la física cuántica nos explican nuevos elementos. Nos enseñaron que existían recursos renovables y no renovables, pero hoy en día sabemos que todo recurso es no renovable. Cuando se acaba un recurso es imposible volverlo a construir de la nada. Y así como ocurre con estos temas, también ocurre con las mismas temas de la vida y de la sexualidad misma. Probablemente algunos maestros y maestras fueron educados en contextos donde estaba patologizada, incluso criminalizada las orientaciones sexuales diversas, pero esto dejó de ser así desde el siglo pasado y no podemos seguir manteniendo esas lógicas en nuestra mente, porque además viene un segundo elemento. El primer elemento es, somos profesionales y como profesionales debemos estarnos continuamente actualizando, y no solamente en un área disciplinar, sino en muchos temas. Y el segundo es que nosotros, los maestros y maestras, somos garantes de derechos de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho y es un derecho fundamental. Y al ser nosotros maestros y maestras, debemos garantizar ese derecho. La UNESCO ha señalado que el derecho a la educación no se garantiza solamente con el acceso, solamente traer niños a las instituciones, sino con la garantía de escenarios libres de violencia y discriminación. Y es ahí donde nosotros cumplimos un lugar muy importante. ¿Qué hacemos para garantizar que el ambiente donde llegan nuestros niños, cualesquiera que sea su diversidad funcional, cognitiva, cultural, sexual, afectiva, cómo hacemos para que no sean víctimas de violencia y para que sean reconocidos por el otro? La discriminación no es un acto natural de los niños y las niñas. Por el contrario, la discriminación es un acto aprendido a partir de lo que nos señalan los otros, que es lo normal. ¿Y quiénes nos terminan señalando qué es lo normal? El mundo adulto, los maestros y las maestras. ¿Cómo logramos nosotros, a través de nuestras prácticas, crear ambientes donde seamos capaces de reconocer que el color de nuestra piel, que la cultura donde hemos sido educados, que nuestras experiencias afectivos sexuales no son determinantes, ¿cierto?, para establecer quién está bien y quién está mal, sino que hace parte, como lo decía en mi primera intervención, de la diversidad humana. Los maestros, como garantes de los derechos de niños y niñas, debemos ser los primeros en reconocer al otro. Hay una propaganda hoy que me encanta, que salió de una marca muy conocida de colores, y es: recuerda, no existe un color piel, existen múltiples colores de piel. Como muchas veces nosotros, incluso en este discurso, en una práctica tan tonta como es, tenemos que pintar color piel a nuestros muñequitos, pero ¿cuál es el color piel si existen tantos colores de piel? Y entonces ahí vienen otras cosas que también se van complejizando. Cómo nosotros en nuestro discurso académico vamos introduciendo, ¿sí?, temas que permitan reconocer otras formas. Es imposible que hoy en día sigamos reproduciendo únicos modelos de familia cuando el 72% de las familias no se corresponden al modelo tradicional papá, mamá e hijos, sino que existen múltiples formas: mamá e hijos, papás e hijos, ¿sí?, abuelos y nietos, ¿sí?, otras múltiples formas de consolidación. Yo no puedo en mi clase decir la familia es papá, mamá y 3 hijos, porque resulta que en mi aula hoy pueden existir múltiples formas de familias, y al yo decir que el modelo es uno, estoy negando las otras posibilidades, y a ese niño o a esa niña que no se corresponde a ese modelo va a ser señalado porque le dicen: usted tiene una familia anormal, usted no tiene una familia. ¿Por qué? Porque es que usted lo cuida a su tío. Y eso genera muchísimos daños y es ahí donde empezamos a generar la normalidad y la normalidad. La normalidad y la normalidad no es un discurso con el que vengan los niños, es un discurso que nos inventamos en el mundo adulto para volver y encasillar. Exacto, y es totalmente peligroso. Profesionalización docente, compromiso con la cultura. La sentencia de Sergio Urrego, a mí el caso de Sergio Urrego me llegó profundamente a mi alma, porque en ese momento justamente estaba yo en el proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia en la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, y conocí muy de cerca digamos, la sentencia. Y dentro de las múltiples riquezas que tiene esta sentencia, hay una afirmación que me parece fenomenal, y es:
que la escuela o los maestros y las maestras no nos podemos dedicar a imponer formas de ser a los estudiantes, sino que debemos acompañarlos para que ellos lleguen a ser aquello que quieren ser. Y este es el centro de la educación realmente. Yo como maestro no estoy para, como me enseñaron quizás en algunas perspectivas pedagógicas, para moldear a una persona. Eso es falso, yo no estoy para moldearlo. Estoy para protegerlo, para que él mismo sea artífice de la gran obra que va a ser él o ella. Entonces, en ese orden de ideas es también donde tenemos que los maestros y maestras comprometernos. Probablemente muchas de esas transformaciones sociales, culturales, científicas, va en contravía de nuestras propias creencias, en algunos casos religiosas, pero yo debo aprender a sobreponer el principio del derecho que tienen mis estudiantes a mis propias creencias. Si yo creo que las vacunas son malas, yo no puedo imponerle a mis estudiantes que no se pongan una vacuna. No, tengo que permitirle, ¿cierto?, explicar los elementos y lo favorable. Si por mi religión no acepto que el mundo es redondo, o bueno, no es redondo, es ovalado, sino que es plano porque así lo dice un texto que considero sagrado, yo no puedo enseñarles que el mundo es plano, porque yo no puedo negarle la posibilidad al niño, a la niña y al joven que reconozca los avances de la ciencia en aras a mis creencias particulares. Entonces, creo que son reflexiones que tendríamos que llevar profundamente. Una última reflexión, temas de genética, por ejemplo. Hoy en día, ¿por qué seguimos enseñando la genética de los 70? Incluso antes de los 70, cuando en el presente siglo es cuando más ha avanzado la genética. ¿Por qué seguimos negando los avances de la ciencia? Por esto es que hoy es muy peligroso. Y lo digo de esta manera, quedarnos atrás, y la escuela puede estar perdiendo vigencia porque nosotros decidimos anclarnos en el pasado del conocimiento. Hoy en día, lo dice Alba, muchas veces los niños, niñas prefieren y le creen más al computador, le creen más a las clases en YouTube, le creen más. ¿Por qué? Porque están más actualizados y se corresponden. Cuando muchas veces el profesor llega con las hojitas amarillas que escribió hace 25 años, porque tú y yo sabemos que eso en muchas oportunidades ocurre, y el conocimiento en 25 años no ha cambiado. Claro que ha cambiado. ¿Por qué tú no avanzas con ese conocimiento? Pues básicamente era eso, esas cositas que quería señalar. Gracias. Bien, quiero apuntar aquí algo bien especial que ustedes, que entre los dos nos daban como luz. Es cierto, nosotros, yo trabajo con niños, y los niños son sociales por naturaleza. Ellos no discriminan, ¿sí? Un niño nuevo llega al aula y él llega y a la hora ya está integrado, ya estamos jugando, ya está participando, ya conoce a su compañero del lado, ¿sí? Entonces, tal vez es esa mirada del adulto, maestro, padre, cuidadores, que a veces sesgamos lo que el niño va pensando después, ¿sí? Porque entonces ese niño, y hasta ahora lo conoces, pero ellos se integraron por naturaleza. Otro aspecto bien importante, Fidel, y que quiero, digamos, recalcar es esas normalizaciones que hacemos de algunas situaciones, ¿no? Es normal el trato, es normal el vocabulario despectivo. Algo que tú decías también, esto de el color piel, ¿sí? Y uno dice, siempre ha existido eso, pero pues desde que iniciamos a utilizar los colores, siempre, inclusive las mismas cadenas que los producen, existía el color piel. Empezamos a cambiar las acciones y los discursos porque nos damos cuenta que nos estamos quedando, o sea, que ese ya no es el discurso si realmente propendemos por la diversidad, por la inclusión, por el reconocimiento del otro tal cual es, y por el reconocimiento a la cultura, a pensar distinto, a elaborar mis procesos de aprendizaje distintos. Algo que también me parece bien importante y lo quiero rescatar es cómo nosotros también, yo he titulado eso cuando hacemos que nuestros niños sean capaces, y es como nosotros dejamos que sean ellos autores, actores
autores y gestores de su vida y de sus aprendizajes. Yo lo he titulado siempre así: ellos son autores, ellos escriben su historia, son actores en su vida, dejémoslos protagonizar, pero también dejémoslos ser gestores, que ellos mismos encuentren sus caminos y sus posibilidades, y dentro de sus caminos pueden existir las equivocaciones y van a existir, y nos equivocamos y replanteamos y reconstruimos, pero bueno, me alegra mucho escucharlos a ustedes y quisiera, Albita, que ahorita nos comentaras qué apoyos surgen en la Fundación Sergio Urrego a través de toda esta experiencia. ¿Qué apoyos brindas desde tu propia experiencia desde la Fundación? Bueno, Ruth, la Fundación tiene pues 2 líneas específicas de trabajo, que es la prevención a la discriminación de niños, niñas y jóvenes en ámbitos escolares y la prevención al suicidio ocasionado por discriminación. En estas 2 líneas de trabajo hemos creado diferentes, proyectos en los que obviamente nuestros principales actores son los niños, las niñas y los jóvenes, pero también están las familias. Entonces hacemos jornadas educativas, brigadas salvavidas, donde también tocamos el tema de la prevención al suicidio, que es algo que hay que hablarlo, porque lamentablemente es algo que está sucediendo, las autolesiones, la depresión en los jóvenes, en los niños, en las niñas, y que muchos de ellos y de estos casos precisamente son generados a través de la discriminación. Como tú lo decías, no solamente podemos hablar de un niño con orientación sexual diversa, sino que también deberíamos pensar en este mismo niño que tenga un tema de discriminación por un factor de migración, por un factor de desplazado, que lamentablemente en Colombia el tema de la violencia nos ha golpeado durante tantos años, y como bien lo decía Fidel, pues las familias no son esas. Las familias estructurales en Colombia a causa de la violencia han cambiado muchísimo también. O sea, muchos niños y jóvenes han quedado huérfanos porque a sus padres y a sus madres los han asesinado y los han violentado delante de ellos, y han quedado a manos de una persona que los reciba, una persona que les abra sus brazos, que puede ser su tío, que puede ser su abuelo, que puede ser una persona que simplemente quiso recibirle en sus brazos. Y no por eso podemos estar discriminando ni podemos estar hablando de un solo tipo de familia. Es que en Colombia es mejor dicho, creo que es el lugar donde menos podemos estar hablando de una familia estructurada o la única familia que realmente exista. Muchas veces nosotros vemos hoy en día, por ejemplo, a tanta población migrante venezolana. Hay niños y niñas y jóvenes diversos dentro de la población venezolana que no se toca, que está cayendo muchas veces en la prostitución, que están en la calle, que están simplemente al albedrío de la persona que simplemente los rechace o que los discrimine o que simplemente ni siquiera los volteamos a mirar. Entonces, hay una problemática social bastante fuerte, y yo sí creo que hablar de los jóvenes, de los niños y las niñas, y a las familias de que esto existe es importante. Por eso siempre llevamos jornadas educativas, porque yo sí pienso que le apuesto que esto es de educación, de transformar corazones a través de la educación, de llevar una jornada de formación en prevención a la discriminación a la escuela de padres, que hoy es tan importante y que hoy el gobierno sacó una ley precisamente fundamentada en la protección a la familia. Pregunto, ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es esa escuela a la que tenemos que llegar? ¿Con qué es que tenemos que llegar a la escuela? Y precisamente quería nombrar precisamente una de las órdenes de la sentencia, y que dice que es implementar un programa de desarrollo de competencias ciudadanas de la educación para el ejercicio de los derechos humanos. ¿Les hablamos de los derechos humanos? En particular, el derecho a la identidad sexual, incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país, de desarrollar y poner práctica el sistema unificado de convivencia escolar, garantizando el respeto por la intimidad, la confidencialidad de las personas, establecer estas rutas integrales de convivencia escolar y los protocolos. Esto
es lo que nosotros también hacemos a través de la fundación, acompañar a los colegios que quieran hacerlo, de poder desarrollar lo que ya dice la ley e implementar lo que dice la ley. Es que es nuestro deber y nuestro derecho. Acompañar y orientar y especificar qué es lo que realmente tenemos que hacer en temas de convivencia escolar en los colegios, educar a los maestros en convivencia escolar, acompañar a los jóvenes, a los niños y a los niños en prevención al suicidio, al cuidarse, al autocuidado, al quererse, al empoderarlos, a decirles que no están solos ni solas, a decirles que ellos y ellas son los que pueden construir, los que pueden co-crear. Entonces, todos estos acompañamientos los hacemos igual que a las empresas, porque siempre pensé que después de aquellas marchas multitudinarias en contra de esta famosa ideología de género, que realmente de verdad nunca ha existido ni nunca existirá, porque es que realmente es algo que no está, ¿sí? Y sí decirles y educarles en lo que sí tenemos que hacer realmente, educar a los maestros en que conozcan este tipo de leyes, en que hagan un estudio de caso de Sergio, por ejemplo, que es lo que hacemos también. Y bueno, es importantísimo también el trabajo del cuidado de la salud mental de nuestros niños y nuestras niñas, que tanto miedo tienen, como tú lo dijiste. Cómo abordar estos miedos, cómo hablar con nuestras familias, porque muchos y muchas de ellos son violentados por las mismas familias, por los mismos padres, por los mismos que están allá adentro, y no solamente son nuestros niños diversos, son nuestros niños y nuestras niñas en general que son violentados por las familias propias, por todo tipo de discriminación también. Entonces, hay que empoderar muchísimo a los jóvenes, hay que darles herramientas de trabajo, hay que decirles, tú puedes hablar, tú puedes ser quien eres, sin ningún tabú, sin ningún prejuicio, y quitar, precisamente, educar a estos directivos, a estos ámbitos escolares en ese respeto a la pluralidad. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Ahora, a través de la virtualidad, también estamos haciendo estas mismas jornadas de formación a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web. Estamos como Fundación Sergio Rego en todas las redes sociales, y a través de ellas también vamos brindando herramientas de trabajo, tanto para padres de familia, orientar a los padres de familia también, como para los jóvenes, como para los docentes, como todas estas ramas específicas y pilares fundamentales de la sociedad a los que nosotros siempre vamos en temas de jornadas de formación y educación, que creo que es lo más importante que podemos estar haciendo. Y en la línea Salvavidas, pues trabajamos 24/7, todos los días a la semana. De domingo a domingo estamos atendiendo con profesionales, psicólogos clínicos que están súper pendientes de escucharles, de abrazarles, de poderles decir que si están en una crisis, que si tienen un tipo de ideación suicida, ahí estamos los profesionales. De verdad que es importante entender que cuando se trata de la salud mental, podemos hablar también de nuestra salud y nuestro propio beneficio del cuidado interior al que nosotros muchas veces descuidamos. Cuidar nuestra salud mental es importantísimo. Hoy en día a veces como que no lo vemos, pero es muy, muy importante cuidarnos todos los días, y más ahora que pues estamos en estos encierros, en estos tipos donde a veces no tenemos con quién hablar. Decirles a nuestros jóvenes, si solo necesitan ser escuchados a través de nuestra línea, lo podemos hacer. Bien, Albita, muchas gracias. No sé, Fidel, si quieres agregar algo allí en los aspectos de la fundación que tú conoces y que puedan dar luces a los padres de familia y a los jóvenes, a los maestros. Simplemente una invitación a maestros, maestras, padres de familia que deseen profundizar en estos temas. La Fundación prontamente estará abriendo una línea de escuela online para poder acompañarles en este proceso. Como les decía, quizás muchos de ustedes no entienden, no conocen y no comprenden estas dinámicas, y nadie los puede juzgar por ello. Pero lo que sí no podemos perdonar es que no se den ustedes el espacio
para aprender y entender esas nuevas circunstancias. Definitivamente hay que tener una voluntad para lograr transformar. Es la vida de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que se juega día a día. El caso de suicidio de Sergio Urrego es un caso que simplemente es uno entre muchos que han ocurrido. Gracias a la lucha de Alba se ha dado a conocer, porque ella tomó esta bandera para que se diera a conocer y no quedara en la impunidad este caso. Pero son la vida de muchos niños y niñas que se juegan día a día en la escuela, en sus familias. A mí me tiene muy preocupado también, como ya lo decía Alba, la salud mental de nuestros niños y niñas ahora que están encerrados en casa. Probablemente la casa es el lugar de protección y cuidado para muchos, pero quizás es también el lugar más peligroso para otros. Entonces, creo que es momento de solidarizarnos, que los vecinos y las vecinas estén pendientes de lo que están ocurriendo con los niños y niñas. Los niños y niñas no son propiedad privada de sus padres, son una responsabilidad de toda la sociedad, y cuidarlos, protegerlos y garantizar sus derechos nos corresponde a todos y todas. Si se conocen situaciones de maltrato, de vulneración de derechos, es necesario que denunciemos, es necesario que nos comuniquemos con aquellos y aquellas que pueden ayudar y salvar a esos niños y niñas. Creo que, vuelvo y reitero, somos todos y todas responsables del cuidado de nuestros niños y niñas. Entonces, es una invitación muy especial para que estén muy pendientes de estas situaciones que están viviendo. Quiero unirme ahí a algo, Fidel, y es mencionarles que somos familia, no solamente por consanguinidad, sino somos familia cuando protegemos y velamos por los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes que se encuentran a nuestro alrededor. Ese es un concepto de familia que siempre he querido llevar a los lugares en donde participo, y es que familia no es solamente mi consanguinidad, porque a veces allí encuentro maltrato, sino que familia es ese vecino, ese cuidador que a veces está más cerca de mí y atendiendo mis necesidades que de pronto el más cercano. Entonces, no con esto limitando a los padres de familia, sino que pensando también en otras concepciones de familia que nos permite sentirnos protegidos y abrigados en cuanto a nuestros derechos. Alba, quisiera brevemente, pues ya lo mencionó un poco Fidel, y es mencionemos qué pasó con Sergio Urrego. ¿Qué pasó con tu hijo y qué es lo que te llevó a formar esta fundación para que los demás lo conozcan y sepamos que hay un caso, pero que como este caso, que tú has asumido la bandera con la fundación para que este caso sea no ejemplo, yo no lo pensaría ejemplo, sino sea un caso que lleva a la reflexión, que lleva a repensarnos y a resignificarnos de otras maneras para realmente ser unos, yo lo titulo así, unos adultos responsables con nuestra infancia, con nuestra niñez y con nuestros adolescentes. Bueno, pues no sé, Ruth, si me permites, primero voy a compartir la pantalla para mostrar el número de la línea para que todos y todas lo puedan tener ahí por un momentico. Dale, Alba, dale. Pero ¿ya lo puedo compartir? Sí. Ok, entonces ya les voy a compartir. Igual, al final de esta emisión, quiero decirle a todos, aparecerán también todas las invitaciones, todas las redes donde nos podemos comunicar con la Fundación Sergio Urrego y tener una red de apoyo para permitirnos crecer y poder, como tú lo has titulado en tu línea, salvar vidas. Sí. Entonces, bueno, si tú o alguien que conoces está en situación de vulnerabilidad, maltrato intrafamiliar, ideación suicida o violencia de género o algún tipo de discriminación, puedes llamar al 311-766-8666 o escribirnos a través de nuestro Facebook, a través de Messenger, @SergioUrrego.org, ¿sí? Ese es como el link de nuestra línea y donde tú te puedes conectar fácilmente. ¿Sí? Entonces, si logramos que las personas necesiten o tengan una orientación, creo que es mucho más fácil poder también acompañar a nuestros hijas y a nuestros hijos en este camino. O sea, yo creo que lo más importante también es eso, ¿no? Poder brindarles orientación a los padres y a las madres y a quienes así lo requieran también. Entonces, también lo estamos haciendo. Y bueno, contarles, bueno, sí, hace poco, precisamente el 5 de agosto de este año,
cumplimos 6 años del aniversario de Sergio. Sergio Urrego era mi hijo, un niño de 16 años de edad, que como muchos jóvenes tenía un gran proyecto de vida. Siempre se destacó por ser el primer lugar en sus colegios. En el colegio también escribía muchísimo, era un gran lector, era un gran político, digo yo, porque él sí era político, digo, no tanto yo. Siempre se preocupaba mucho por el respeto y por defender los derechos de sus compañeros y compañeras. Siempre fue un ser humano maravilloso, no solamente por ser mi hijo, lo puedo decir, porque todas las mamitas pues hablamos bien de nuestros hijos e hijas. Por eso digo que a veces me parece increíble cuando las madres saben o se enteran, o los padres, de que sus hijos tienen una orientación sexual diversa. Entonces empiezan a maltratarles, a humillarles o a hablar cosas que son terribles para ellos y ellas. A mí no me cabe en la cabeza. Yo creo que es el amor más grande que uno puede tener. Yo digo, es el amor que nunca se pierde, es el amor que siempre está pendiente, que siempre está ahí, vivo. Y bueno, él fue discriminado en su colegio por haberse dado un beso con otro chico dentro del colegio. Empezaron una serie de situaciones que lo llevaron tal vez a tomar una medida que en muchos casos se consideró una medida política, un acto político, fue considerado lo que pasó con mi hijo. Durante este tiempo fue llevado a diferentes actuaciones en contra de él dentro del colegio. Me lo desescolarizaron muchas veces, solamente me lo sacaban de clase para que contara y hablara acerca de su sexualidad frente a los docentes, frente a la orientadora de su colegio y frente a la coordinadora. No me lo dejaban a veces estar en clase. Para él era muy importante estudiar, era lo que más amaba. También pues a mí por ser madre cabeza de familia, esta era una familia disfuncional, más llamada disfuncional, digo yo, y él decía también, porque eso no es una disfuncionalidad, es algo que está presente. Hoy en día la gran mayoría de las familias está compuesta por una madre cabeza de familia. En Colombia es casi que un 70%. Y cuando él fue obligado, porque además fue obligado a contarme acerca de su sexualidad, algo que no está permitido, algo que no debe ser, algo que decirle a los jóvenes: ustedes son libres de escoger el momento en el cual quieran hablar acerca de su sexualidad, porque es algo tan privado que definitivamente, como hablábamos, genera tantos miedos. Lo obligan a contarme acerca de su sexualidad. Afortunadamente en ese momento, siempre fue criado basado como en la libertad, en el respeto, en que fuera él mismo. Lo único que yo pude decirle como madre es que la única etiqueta que no le iban a poder quitar era la que fuera mi hijo. Lo único que pude decirle en ese momento fue abrazarlo, decirle que lo amaba, que ahí iba a estar yo para acompañarle, que no había ningún problema con eso y que si estuviera muy seguro, que cuidara su templo, que eso sí siempre se lo digo a los jóvenes. Creo que la única persona que puede cuidar ese templo tan sagrado que es tu cuerpo es cada uno y cada una. Y que estaba muy dispuesta a estar ahí para apoyarlo, para decirle que nada iba a pasar, que iba a estar dispuesta a estar ahí pendiente de lo que estuviera sucediendo con el colegio. Lamentablemente hubo una serie de situaciones muy, muy que lo llevaron a cometer, a pensar tal vez en que no había otro camino. Le pidieron certificados psicológicos para continuar en su colegio, como si esto se tratara de una enfermedad psicológica, que afortunadamente por la Organización Mundial de la Salud está muy claro que esto no es ninguna patología de carácter de enfermedad mental. Adicional a esto, pues a mí me demandaron precisamente por cubrirlo, me demandaron por abandono de hogar, porque tenía que trabajar pues fuera de la ciudad, viajando. Una serie de situaciones hasta que me lo demandaron
ante la Fiscalía de Menores por acoso sexual. Y esto creo que es lo que definitivamente él no admite. Dentro de una de las cartas que me deja Sergio, me dice que quiere limpiar su nombre, limpiar su vida de 16 años de vida, que algo no podría ser, digamos que su vida no podría ser manchada con algo tan oscuro como era un acoso sexual. Me dejó pues todas las evidencias de que era un amor consensuado, que era un amor entre dos personas que se amaban simplemente. Y bueno, el 3 de agosto él presentó su IFEX, y el 4 de agosto se lanzó desde el centro comercial Titán Plaza. Luego de unas fechas pude ver el resultado de su IFES. Ocupó el 10º lugar entre 1000 en Colombia y el primer puesto de su colegio. Dejó muy en alto su nombre y bueno, creo que sí, son momentos muy difíciles, son momentos de decirles a las mamás y a los papás que ojalá yo hubiera podido hablar con esos padres y esas madres que llevaron carteles de odio en las marchas, carteles donde decían que preferían tener un hijo muerto que un hijo, bueno, que un hijo marica, como despectivamente lo colocaban, porque realmente tener un hijo muerto no tiene nombre. El dolor que lleva una madre no tiene nombre, y decirles a las familias y a los padres que no se equivoquen y que no lleven al suicidio a sus hijos, que no lleven a la muerte a sus hijos y a sus hijas, porque primero está la vida de ellos y ellas. Y bueno, pues a través de todo esto, creo que he aprendido muchísimo del amor de los jóvenes, del amor de los niños y las niñas diversos, pero también de poder aprender muchas cosas, de poder decirles a los padres y a las madres y a las familias, decirles que aprender realmente sobre la sexualidad de nuestros hijos no hay que tenerle miedo. No es solamente por temas de orientación sexual, es porque hay que hablar de la sexualidad de nuestros hijos y hijas, porque también muchos niños y niñas son violentados, son violados por sus propias familias y ni siquiera nos damos cuenta. Y decirles que hablar con ellos y ellas es fabuloso. Cuando realmente hablamos con ellos y les escuchamos, no desde el prejuicio, no desde mi propio pensamiento, no desde nuestro ego, no desde nuestra proyección, sino escucharles, es maravilloso. Sentir que tienes una comunicación directa con ellos y ellas y saber que les gusta, que sienten, que piensan, y dejarles hablar de verdad de lo que en ese momento les importa, es lo más importante, de verdad. Dejen al lado todo tipo de prejuicios, dejen al lado religiones, dejen al lado todo, porque es que es un ser humano el que te está hablando y la vida de ellos y ellas prima por encima de todo. Es como lo que puedo contarles, decirles que es un dolor con el que tal vez he aprendido a vivir y aprenderé a vivir, porque esto es algo que no se quita. Creo que todos los días o cada vez que tengo que hablar de lo que sucedió con mi hijo, siempre habrán lágrimas en mí, porque no es fácil. No es fácil aprender a vivir con la soledad, ni aprender a vivir sabiendo que la discriminación y la homofobia se lleva a tantos niños y niñas en Colombia, que yo a través de la fundación he tenido que ver situaciones ahora en pandemia, fotos de jóvenes que han sido golpeados por sus familias, por haber hablado, por haber sido diferente o pensar o sentir diferente. Y eso duele mucho, duele muchísimo. Ustedes no saben lo difícil que es ver estas situaciones, porque quisiera tener uno más manos para poder abrazarlos y defenderles y decirles que no están solos, que aquí estamos muchos y muchas pendientes de ellos y ellas, que aquí estamos muchas mamás también defendiendo sus derechos, como sea, como esas leonas defendiendo sus cachorros, siempre, siempre
Creo que eso está innato en nosotras y en nosotros. Bueno, y decirles a los chicos, a los jóvenes que también tengan paciencia con sus familias, que les escuchen, que les eduquen, que ustedes también se eduquen, que ustedes también investiguen al respecto, que no es solamente quedarse con el sentir, con el sentimiento, sino también indagar, preguntar, orientarse. Y bueno, también para eso está la fundación, ¿no? En algún momento que necesiten orientación de cómo hablar con sus padres y los padres de cómo hablar con sus hijos, eso también lo podemos hacer a través de la fundación. Decirles que este dolor siempre estará, pero que también estará el amor por muchos y muchas de ustedes. Siempre digo que la fundación no es mía, la fundación no es de nadie, la fundación es de los niños y las niñas y los jóvenes, y es para ellos también. Ojalá que cuando deje este terreno en algún momento me reúna con mi hijo, esto continúe, porque esto tiene que continuar. Es de verdad, es un castillo de colores que se ha construido con todo el amor del mundo. Es como la casita y el refugio para muchos y muchas, entonces siempre va a estar aquí presente. Ese es como mi legado y el legado de mi hijo. Entonces, te comentaba que había escrito una carta para él el Día del Orgullo. Yo primero quiero abrazarte el alma, agradecerte, Albita, porque has creado esa fundación, has tenido el valor como mamá de liderar esta lucha para el bienestar de muchos, a pesar de que tu hijo ya no esté, pero en representación de él. Yo abrazo tu alma y me uno desde ya a esta fundación Sergio Urrego para también ayudar a todas las familias que nosotros como maestros tenemos esa gran oportunidad de compartir con ellos, de decirles: aquí estamos los maestros, aquí estamos haciendo cosas por ustedes porque queremos unos ambientes mejores para nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, primero agradezco ese valor que has tenido de llevar esta lucha a cabo, de seguir promoviendo a través de la fundación que haya un espacio de escucha para muchos niños y jóvenes que lo necesitan y que a veces no se atreven, a veces no tienen el espacio, pero también para muchos padres que necesitan una voz de aliento, una voz de guía, una voz de retroalimentación de eso que están viviendo también, y que no es fácil porque no tenemos el manual debajo del brazo para ser papás. Bien, no sé, Fidel, ¿quieras decir algo aquí? Y si no, cedemos la palabra a Albita, quien hoy, para despedirnos en Creciendo Juntos Familia y Escuela, ha querido compartirnos un texto muy hermoso que ha escrito a su hijo. Les voy a leer una carta que escribí precisamente para el Día del Orgullo. Esto tiene una historia, y es que nos unimos pues todas las mamás a nivel Latinoamérica, de diferentes países: Uruguay, Argentina, Colombia, inclusive de Estados Unidos, bueno, y pues en honor a ese Día del Orgullo, muchas mamás escribimos nuestras cartas para nuestros hijos diversos. Entonces fue un ejercicio muy lindo donde muchas mamás le escribían a sus hijos, pero pues bueno, yo era la única mamá que tenía que escribirle a mi hijo, pues que ya no estaba. Entonces se titula Ahora solo puedo recordarte. La escribí con todo el amor del mundo, y yo creo que esto hace como que podamos sentir en algún momento, si alguna mamá se conecta conmigo, sobre lo que podemos pensar en algún momento cuando nuestros hijos y nuestras hijas se nos van. Aún recuerdo el primer instante en que te vi, tu carita hermosa resplandecía frente a mí. Cada día de mi embarazo lo disfruté, veía cómo mi cuerpo se transformaba y cómo eras parte de mí. Desde allí te enseñé los colores. Me gustaba colocarte música clásica y hablarte y sentir de cómo te movías cada vez. Luego de tenerte por primera vez en mis brazos, sentí que eras mi razón de ser. Te amaba como nunca se ama a nadie. Te cuidé día tras día. Tus manitas poco a poco aprendieron a abrazar y agarrar las mías para caminar junto a mí. Poco a poco fuiste creciendo y empezaste
a ser un niño maravilloso. Eras muy feliz. Cada vez te inquietaban más cosas. Querías aprender a toda prisa. Llegaste a tu hermosa juventud y eras libre. Libre de tomar tus decisiones, libre de ser un ser humano maravilloso. Y yo cada vez te veía crecer y sentía que eras mi compañía. Tus manos eran mucho más grandes y cuando las tomaba sentía que eras tú mi apoyo y mi fuerza. Ahora solo puedo recordarte, ahora solo puedo añorar cada palabra y cada abrazo que nos faltó. Muchas veces pienso en devolver el tiempo y pensar que todo esto fue un mal sueño. Aún me cuesta no llorar cada vez que hablo de ti. Aún me cuesta entender qué hizo la diferencia para que te ahogaran, te presionaran y te truncaran tus sueños y tus proyectos. Aún no entiendo a quienes prefieren señalar y hablar desde sus prejuicios hasta llevar a un niño, una niña o un joven a la desesperanza y a la depresión. Hoy quiero dedicarte estas palabras, hijo mío. Sergio Urrego, me has enseñado tanto desde el día en que te fuiste. En cada momento de ausencia me dejas saber lo importante de no desfallecer, de aprender a valorar cada cosa, cada personaje que llega a mi vida. Eres mi maestro y a través del tiempo debo aprender a ser consciente y lograr entender por qué te fuiste y cuál era tu legado, qué me transmites cada día. Hoy puedo dejar una huella en cada corazón. Hablar con nuestros jóvenes me hace feliz. Siento en ellos tus brazos, tu forma de pensar y gritarle al mundo cuánto pueden transformar, construyendo nuevas formas de hablar y poder llegar a tantas familias que tal vez aún no entienden el derecho de amar libremente. Creo que cada persona ha llegado a mi vida, ha logrado generar en mí una transformación de mi dolor. Aún mis lágrimas corren por mis mejillas y siento que no hay nada ni nadie que te reemplace, pero también han hecho de mi vida un cambio y han logrado caminar a mi lado y paso a paso me he dado el valor y la fortaleza para continuar y nunca callar. Tu abuelita hoy es mi compañía. Hay momentos en los que aún te llama y recuerda. A veces pienso que ella tiene una gran capacidad de sentir y sentir mi dolor. Y es cuando ella me llama, me sonríe y me mira con el amor más profundo, ese amor infinito de madre. Agradezco tenerla hoy a mi lado, porque son sus manos las que me transmiten su experiencia y fueron las mismas que te dieron tanto amor. Hijo, hoy puedes ver la construcción de un castillo de colores lleno de amor y respeto, donde todos somos iguales, donde podemos ser libres de caer, cometer errores y reconstruirnos día tras día. He aprendido a reconocer la sonrisa, el abrazo, la naturaleza, el aire, todo lo que nos rodea, la verdadera vida, la verdadera diversidad. Me imagino cuánto debemos aprender para lograr a reconocernos y darnos cuenta de cuán poderosos somos y de cuán aprendemos de todos y que todos somos unos, unidos en una misma energía, logrando grandes cambios. Te amaré por siempre, tu mami, Alba. Bueno, Albita, yo te agradezco ese testimonio, ese saludo a Sergio, que muy seguramente está representado en todos los jóvenes, en todos los niños y en todas las familias que has ayudado, Albita. Te animo a seguir con tu lucha. Te agradezco a estar en este espacio de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, a Fidel Mauricio, el habernos hecho unir estos lazos con Albita, porque tú fuiste la mediación acá y celebro esta mediación que has hecho, Fidel, te la agradezco. Y bueno, sigamos uniéndonos y trabajando juntos por estos ambientes familiares y escolares saludables para nuestros niños. Fidel, no sé, tu saludo de despedida. No, simplemente gracias a ti por hacer posible este espacio de formación continua para maestros, maestras y familias en torno a temas de mucha relevancia para construir una mejor sociedad. Y Alba, siempre reiterarte mi admiración, mi cariño por tu trabajo, por el compromiso, por seguir fiel a la promesa de tu hijo, porque cuando tú prometiste estar para él, hoy sigues estando para él y él representado en tantos niños, niñas y jóvenes que te necesitan. Abrazo tu empeño y sabes que tienes todo mi apoyo y solidaridad en este gran y maravilloso trabajo.
Gracias, Fidel, gracias a ti, Ruth, gracias a Fidel también por también darme tanto conocimiento, porque me apoya muchísimo, me educa mucho, me enseña mucho, así que de verdad también admiro tu trabajo y gracias a Ruth también por tu trabajo y por este espacio tan lindo. Bueno, yo saludo a nuestra audiencia y les deseo un feliz día. Sigamos creciendo juntos, familia y escuela. Así vamos a tener una sociedad mejor, unos niños y jóvenes felices con lo que son, creyendo en sí mismos, valorándose a sí mismos y sobre todo siendo felices. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Chao. Un abrazo de salud y bienestar a todos mis colegas docentes. Como ganadora del Premio a la Investigación en el año 2019, convocado por la Secretaría de Educación y el IDEP, hoy quiero invitarlos a que se inscriban y participen en su 14ª versión. En ese premio podemos encontrar muchas posibilidades. La primera, poder evaluar nuestras prácticas. La segunda, poder compartir nuestros saberes y la construcción de saber pedagógico que hacemos los docentes. La tercera, formar redes de trabajo con compañeros que retroalimentan el saber que tenemos y seguir creyendo y construyendo con nuestras comunidades una educación de calidad en Bogotá. Si te gusta investigar, si te gusta innovar, esta es una oportunidad que no debes dejar pasar. El Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico, IDEP, quieren reconocer tu práctica pedagógica, como en algún momento lo hicieron conmigo. Arriésgate, envía tu investigación o tu innovación y sé reconocido como un maestro que transforma sus prácticas pedagógicas para el bien de su comunidad. Un abrazo y todos los éxitos. No olvides, lo único que no se logra en la vida es aquello que no intentamos. Seguro tú serás el ganador. Un abrazo. Con aprecio, Juan de la Cruz Jiménez Hernández. Fraternal saludo para cada uno de los maestros y las maestras de Bogotá. Mi nombre es Natalia Pinilla y les quiero hacer una invitación muy especial en nombre del IDEP. Les cuento que en el año 2013 el profesor Fidel Ramírez y yo desarrollamos una investigación educativa en un colegio como el de ustedes, aquí en el distrito de Bogotá. En ese momento nuestra preocupación fue sobre los roles de género que se venían reproduciendo en la escuela y en las aulas, de tal manera que lo acompañamos en uno de los contenidos de la asignatura de ética. Su resultado fue leído a través de la teoría de imaginarios sociales. Los invitamos hoy a presentarse, a que nos cuenten, a que nos compartan, a que nos socialicen sus experiencias, porque estamos convencidos de que eso que hacen ustedes en el aula los apasiona y que lo tienen por ahí de pronto guardadito. Tráiganlo, acompáñennos, muéstrennos. Los esperamos. Muchas gracias.